Trastorno límite de personalidad o personalidad borderline. En el trauma de vinculación nos encontramos con que los niños afectados y posteriormente de adultos muestran reacciones sintomáticas que los diagnósticos psiquiátricos clasificarían como trastornos de personalidad. En particular, el diagnóstico del trastorno límite de personalidad o borderline se aplica cada vez más en psiquiatría. La lista de síntomas incluye temores extremos a encontrarse en el centro de un suceso traumático, especialmente el miedo a la aniquilación, al abandono o a la separación. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales enumera los siguientes criterios para determinar el trastorno límite de personalidad. 1. Esfuerzos intensos por evitar el abandono real o imaginario. 2. Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, caracterizado por la alternancia entre extremos de idealización y desvalorización. 3. Trastornos duraderos de identidad, una autoimagen o sentido del yo marcada y persistentemente inestable. 4. Impulsividad al menos en dos áreas que pueden ser perjudiciales para el sujeto. Por ejemplo, gasto irresponsable, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, comer compulsivamente. 5. Actividades que dañan al sujeto. 6. Conductas, signos o amenazas suicidas recurrentes o conductas de automutilación. 7. Inestabilidad afectiva debida a una marcada reactividad emocional. 8. Sensación crónica de vacío. 9. Ira intensa e inapropiada o dificultad para controlarla. 10. Ideación paranoide relacionada con el estrés o síntomas severos disociativos. Estos síntomas aparecen siempre en alguien que ha experimentado un trauma o en quien en su infancia se haya visto profundamente involucrado en el trauma de su madre. Las teorías que proponen tales síntomas como atribuibles a trastornos cerebrales de origen orgánico o genético son conjeturas poco realistas y artificiales. Los síntomas acusados en un trastorno límite de personalidad, tal como se presentan en un estudio terapéutico, se deben por completo a una combinación de un trauma de vinculación con uno de abuso sexual. Abuso ritual. Los niños sometidos a rituales de abuso y violencia, ya sea porque sus padres los vendieron a pedófilos o porque los entregaron a sociedades secretas que practican la violencia ritual, presentan un pronunciado aumento de los síntomas del trauma. Desconocemos la frecuencia de este fenómeno porque los perpetradores se cuidan de no dejar rastros. Camufladas, incluso algunas veces en instituciones aparentemente dedicadas al cuidado de los niños, y sin ser molestadas por la policía y la ley, estas organizaciones son mafias que abusan cruelmente de los niños. Estas personas sádicas generalmente se organizan en logias, en sociedades secretas o en hermandades, y juran servir al mal como principio opuesto al bien, cuya existencia niegan. Parece probable que ellos mismos estén traumatizados, hecho que manejan, por proyección, su propio trauma será sanado a través de la traumatización de otros. Otros trastornos de personalidad. Niños que no han padecido un trauma pero cuyas madres sí, pueden desarrollar diversos trastornos de personalidad, dependiendo de las condiciones de su desarrollo infantil. Relación con su padre, posición respecto a sus hermanos, temperamento, ambiente social o clase social. Trastorno histriónico de la personalidad. Necesita ser el centro de atención. Conducta sexualmente seductora o provocativa, superficialidad, estilo del lenguaje que intenta impresionar en forma exagerada, teatralidad y dramatización de su situación, fácilmente influenciable,
cree que las relaciones son más íntimas de lo que realmente son. Trastorno narcisista de la personalidad. Tiene un sentido grandioso de su importancia, por ejemplo, fantasía de éxitos ilimitados, de poder, de brillantez, de belleza o de amores idealizados. Cree que es único, necesita una admiración exagerada, tiene un sentimiento de superioridad, en sus relaciones interpersonales es explotador, por ejemplo, se aprovecha de otros para alcanzar sus propias metas, carece de empatía, envidia a los demás, presenta una conducta arrogante y soberbia. Trastorno antisocial de la personalidad. Fracaso para adaptarse a las conductas y a las normas legales, deshonestidad, irritabilidad y agresividad, despreocupación hacia los demás, carencia de remordimientos. A causa de que las niñas son víctimas del trauma de vinculación en sus familias, con más frecuencia que los niños, es más probable que ellas desarrollen síntomas de trastorno límite de la personalidad. Si no sufrieron abuso sexual y como consecuencia tienen una marcada orientación hacia su padre o hacia un padre sustituto, tienden a desarrollar una estructura de personalidad histriónica. Los hombres que no han experimentado abuso sexual tienden a desarrollar los síntomas del trauma de vinculación si crecen en un ambiente donde el descuido, la brutalidad y la violencia predominan en la vida diaria. Por ejemplo, en caso de que sus padres los hayan golpeado con frecuencia durante la infancia, o si sienten que sus padres son víctimas impotentes de las condiciones sociales, como aquellos cuyos padres pertenecen a un grupo social marginal, inmigrantes y trabajadores temporales en un país extranjero. Para los descendientes de inmigrantes, las normas de un país que los ha acogido no constituyen una pauta para su propia conciencia. Una conciencia que respeta las normas y los valores solo puede desarrollarse en un ambiente de amor entre el niño y su madre y su padre, y en un sentimiento de pertenencia a una familia. En una situación de trauma, esto no se logra. Una estructura de personalidad narcisista puede desarrollarse en un niño con una familia que aparentemente es normal. Muchos biógrafos de Hitler se sorprenden cuando constatan que creció en un ambiente modesto pero abrigado. Estos biógrafos no toman en cuenta que su madre estaba severamente traumatizada por la muerte de 3 hijos antes de que naciera Adolfo, e incluso si estos sucesos no la hubieran influido emocionalmente, ella debe haber estado traumatizada antes de esto y así ser incapaz de formar apegos sanos. La personalidad de Hitler corresponde a todos los criterios que hemos enumerado sobre la estructura de una personalidad narcisista. En la plenitud de su poder llevó a cabo lo que el niño había descubierto que se escondía tras el vacío emocional de su madre, la muerte colectiva de innumerables personas. Tales asesinatos colectivos, el horror y el terror que desplegó en forma obsesiva a su alrededor, constituían un intento de establecer algún tipo de contacto con su madre. De la misma manera que su madre fue incapaz de integrar sus reacciones al trauma de la muerte de sus 3 hijos, Hitler se vio profundamente impactado por esto y al mismo tiempo quedó desprovisto de emoción alguna ante el espectáculo de la muerte. Solo así es que pudo llevar a cabo y observar la muerte de millones como un espectáculo carente de temor, rabia, dolor o lástima. Además, como era incapaz de entenderse a sí mismo o de entender a otros, se vio impulsado a cambiar el mundo, con lo que involucró a millones de personas en el destino personal de su propio y severo trauma de vinculación. También es probable que sus seguidores más leales fueran, al igual que él, incapaces de observar, o se negaran a hacerlo, las facetas más oscuras de sus almas, sus propios sufrimientos, su desesperación y sus temores. Es probable que cualquiera que sienta el abismo
en su propia alma evite la introspección, convirtiéndose en el propagandista de una ideología y proyectando en otros lo que no puede tolerar en su propia alma. Así los judíos se convirtieron en una pantalla en la que el nacionalsocialismo podía proyectar sus peores características, atributos y excesos. Acoso y violencia en la escuela. Bullying. El trauma de vinculación en los niños o en los adultos también puede deberse a situaciones de acoso en la escuela y en el trabajo. Aunque las relaciones entre alumnos y profesores, empleados y superiores no tengan la intensidad emocional que se da entre padres e hijos o entre parejas, existe un fuerte grado de dependencia mutua y entre los alumnos y entre los colegas se desarrollan profundos sentimientos de solidaridad y lealtad. Las personas que estudian juntas en cualquier institución o organización deben respetarse. Si esto se rompe por el escándalo, la calumnia, un daño deliberado, violencia física o mental, las víctimas de estos ataques de acoso pueden sufrir heridas emocionales significativas debido a la impotencia de no poder preservar su propia dignidad. Si la persona acosada no puede dejar el sistema en el que se encuentra, se sentirá atrapada y desamparada. Cualquier cosa que haga se vuelve en su contra. Si se dedica a su trabajo, se la critica y se desvaloriza su conducta. Si no hace nada, se interpreta como un rechazo al trabajo. A menudo las consecuencias son síntomas de enfermedades psicosomáticas y de trastornos mentales, como miedo agudo y depresión. Además, el acoso profesional puede llegar a destruir la vida privada de una persona, de modo que ésta deja de servir como refugio y fuente de renovación. Consecuencias del trauma de vinculación. Adicción. El síntoma principal del trauma de vinculación es el vacío interior. Las drogas que se usan en tales casos parecen llenarlo, por lo menos durante un tiempo. Pueden actuar en forma eficaz para estimular la insensibilidad y aplacar el sentimiento doloroso. Generalmente es necesario tomar antídotos contra estas poderosas drogas para evitar un colapso de los mecanismos bioquímicos de regulación en el cuerpo y el cerebro. El consumo, frecuentemente irreflexivo, de múltiples drogas es un aspecto adictivo en la gente que padece un trastorno de trauma de vinculación. Las adicciones a sustancias u a otro tipo de cosas, como las computadoras, el sexo, las compras o las conductas de relaciones adictivas, se encuentran en diversas combinaciones en gente con traumas de vinculación. En particular, las experiencias de violencia en relaciones cercanas favorecen el consumo de drogas duras. Los autores del estudio sobre violencia contra las mujeres en Alemania establecieron que, por un lado, las mujeres que han padecido violencia mental o física y acoso sexual consumen cantidades elevadas de alcohol y de medicamentos, y sobre todo fuman mayores cantidades de tabaco. La adicción severa a la heroína es la que muestra en forma más clara lo que sucede en el mundo interior del adicto. Se siente como un don nadie que se mantiene vivo solo por la siguiente inyección de heroína. Arriesga todo solo con el fin de escapar por unos momentos del caos sentimental o del desierto de su vida interior. Nadie me ama y nadie puede amarme. La única cosa que me alienta es la heroína. Este es el mensaje inocente de la adicción severa a las drogas. Actitud tan fuertemente arraigada en muchos adictos que incluso las instituciones estatales se dan por vencidas y dejan de creer en cualquier posibilidad de recuperación. Al principio, los programas de sustitución tienen un éxito comprobable, aunque solo moderado. Los adictos a las drogas aceptan la muerte, pues no pueden ver otra forma de salirse de su caos emocional y de su vacío interior.
A menos que se confronten y aborden sus experiencias dolorosas del trauma de vinculación, no podrán escapar de su adicción. Las terapias de adicción deben enseñarles cómo enfrentarse a sus lesiones emocionales sin caer en una preocupación o desesperación terribles. Solo entonces pueden tener éxito las terapias de adicción. Ideas suicidas en el trauma. Las personas que padecen trauma de vinculación a menudo se dejan tentar por la idea de la muerte, que no les parece muy diferente a su vida, y tal vez la imaginen un alivio a su vacío interior y su soledad. Algunas de estas personas no pueden tomar su vida seriamente. Constantemente se ponen en riesgo con el uso de drogas, sexo inseguro, al conducir bajo la influencia de estupefacientes o mediante otras conductas arriesgadas. Como su vida les parece inútil y no sienten empatía por otras personas, no dudan en atraer a otros para que se unan a su abismo e incluso a la muerte. Si al trauma de vinculación inicial se une el abuso y la violencia, la frialdad y el sadismo del perpetrador que abusa del niño y lo golpea, pasa a formar parte de la psique fragmentada del niño. El niño mismo desarrollará impulsos sádicos y asesinos que posteriormente dirigirá contra él mismo y contra otros. Dichos impulsos autodestructivos constituyen el recuerdo de las lesiones que otros le infligieron y que ahora él dirige contra sí mismo como autoagresión. La vida se vuelve una cadena de dolor físico y emocional que posteriormente se transformará en experiencias de relaciones dolorosas y catastróficas. Y aún así, resulta sorprendente cuán poderoso puede ser el deseo de supervivencia, incluso en alguien que suele tener ideas suicidas. Vamos a ver el caso de Laura, que tenía pensamientos suicidas durante toda su vida. Cuando era adolescente y después en mi juventud, a menudo padecía migrañas y terribles dolores durante la menstruación. Me sentía enferma y tenía circulación débil. Mi madre me repetía que debía controlarme. Durante mi infancia tenía pensamientos suicidas. De adolescente anhelaba tener una relación, pero al mismo tiempo la idea me daba miedo. Justo antes de tener mi primera relación propiamente dicha, cuando tenía 23 años, me violó un conocido ocasional. Mis relaciones con los hombres siempre eran desastrosas. Nunca tenía conciencia de mi cuerpo. A los 28 años tuve depresión y un médico general me dio antidepresivos. Me fui de la casa de mis padres cuando tenía 20. En ese tiempo habían empeorado mis relaciones con mis padres, especialmente con mi madre. Al poco tiempo entré en contacto con el mundo de las drogas, pero después de algunas experiencias logré salir de ese ambiente. Al terminar la preparatoria quería estudiar psicología, pero me daba miedo que yo no fuera lo suficientemente normal para esa profesión. Cuando tenía 30 conocí al hombre que sería el padre de mis hijos y poco después quedé embarazada. Durante mi embarazo me di cuenta de que esa relación estaba destinada al fracaso. Experimenté mucha presión, control, desprecio y violencia emocional. Después de que mi segundo hijo murió en el parto, estaba tan debilitada que simplemente me dejé llevar por mi destino. Solo después de mi tercer hijo logré separarme de mi pareja. Todo ese tiempo vivía aterrorizada de que mi esposo les hiciera algo a mis hijos. Las pesadillas que había tenido toda mi vida se volvieron intolerables. Mis pensamientos suicidas no me abandonaban. No los llevé a cabo por temor y por la preocupación por mis hijos. Dichos pensamientos me acompañaban todo el día, todos los días y a lo largo de cada embarazo. Este constante estrés me persiguió también en mi vida laboral, que se caracterizó por puestos que duraban muy poco y por problemas catastróficos. Como las ideas suicidas en estos casos son casi parte de la normalidad de sus vidas, algunas personas desarrollan una capacidad extraordinaria para sobrevivir a las situaciones más peligrosas.
Existen pocas posibilidades de curar esta clase de ideas suicidas mediante la hospitalización obligatoria en los pabellones psiquiátricos o por medicación impuesta. Tomar en serio sus decepciones y lesiones y considerar las causas es la única manera de lograr acceder a estos pacientes y tal vez impedir que lleven a cabo sus intenciones suicidas. La búsqueda de un nuevo autoconcepto y un nuevo punto de vista. El trauma de vinculación se caracteriza por el desengaño en la necesidad de amor y de seguridad, de protección y de aceptación. La gente en la que tienes que confiar más, tus padres, no están para ayudarte, e incluso algunos padres se aprovechan de la dependencia del niño, derrumbando las fronteras del niño y descargando sus propios traumas en él. Comprensiblemente, de este hecho surge una filosofía existencial que se basa en la desconfianza sin escrúpulos ni límites, porque no existe una conciencia familiar que enseñe al niño a diferenciar entre el bien y el mal. Tal filosofía puede llevar a refugiarse en la promiscuidad o en la prostitución, a infringir la ley y a cometer actos delictivos, así como a odiar a otros y a retraerse en completo aislamiento. Las personas con experiencias de traumas de vinculación son vulnerables a grupos y organizaciones que exaltan la violencia y al fanatismo político y religioso. Los hombres que han padecido un trauma severo de vinculación pueden ser potenciales asesinos. Pueden actuar continuamente en su insoportable momento de dolor, pero este nunca se resuelve. Sin embargo, la experiencia de un trauma de vinculación también puede enseñar a la persona a experimentar el amor como algo precioso. Incluso el amor de los padres hacia sus hijos no como algo dado. Es algo muy especial. Esta naturaleza especial del amor se replica en muchas otras relaciones que pueden darse con personas, con animales, con la naturaleza. Cualquier persona que haya experimentado un trauma de vinculación y no quiera sucumbir a las adicciones, o no desee caer en una agresión permanente o en ideas suicidas, debe obtener energía y fuerza de muchas fuentes positivas para mantenerse viva y llenar su vacío interior. Esta persona, antes de poder abrir sus fronteras a otros, debe aprender a ser consciente de sí misma y a descubrir quién es. Solo en una relación amorosa consigo misma puede encontrar lo que originalmente anhelaba de sus padres. Porque el amor de los padres hacia sus hijos está presente en todos los casos. Solo tiene que ser liberado del trauma. Efectos del trauma de vinculación en las generaciones subsecuentes. ¿Qué consecuencias tiene en las siguientes generaciones un apego traumático hacia la madre y un apego alterado hacia el padre? Por definición, los traumas de vinculación son multigeneracionales, porque el trauma de la madre afecta su capacidad de vincularse con su hijo, lo que da como resultado un trauma de vinculación en el niño, que posteriormente puede manifestarse como un trastorno de personalidad, que a la vez afecta la capacidad del hijo, ya como adulto, de vincularse con sus propios hijos. Con esto puede apreciarse cómo el caos emocional que se originó en el trauma de la madre continúa en generaciones subsecuentes. Las niñas descuidadas y abusadas emocional y sexualmente a menudo se embarazan en la adolescencia, sea por ignorancia de cómo protegerse de un embarazo indeseado, sea porque esto constituirá una forma de olvidar sus experiencias traumáticas con sus padres lo antes posible. Dichas adolescentes tratan de crearse una familia íntegra con la esperanza de que el nacimiento de un hijo les cure sus propias heridas emocionales traumáticas. Pero la realidad muestra que las adolescentes se ven agobiadas por las necesidades del niño. Algunas de estas madres son incapaces de dejar la adicción al tabaco, al alcohol
o a la heroína en pro de la seguridad del niño durante el embarazo, y sin la ayuda de servicios sociales y de cuidado intensivo, muchos de estos niños pueden debilitarse por descuido e incluso pueden llegar a morir de hambre. Estas madres adolescentes repiten con sus hijos lo que ellas mismas experimentaron con sus padres: maltrato de sus hijos para satisfacer sus propias necesidades simbióticas, incapacidad de ofrecerles amor y carencia de un lugar en la vida. Las mujeres que han sufrido traumas de vinculación buscan hombres a menudo semejantes a sus padres, a los que puedan tratar con frialdad, porque ellos mismos están atrapados en su propio trauma de vinculación, o a hombres brutales y desconsiderados, a quienes buscan para protección. Son incapaces de notar cuando sus propias hijas sufren abuso sexual, sino por sus padres, por un profesor, por un líder de la juventud, o incluso por un sacerdote. Las madres que han sufrido traumas de vinculación son inconscientes de los sentimientos y experiencias de sus hijos e hijas, porque ellas mismas no son sensibles a sus propios sentimientos. No pueden distinguir entre la intimidad y la distancia física adecuada y la inadecuada, y no pueden dar a los hijos un claro sentido de su propio cuerpo, o del amor social, o de las relaciones sexuales. Algunas se preocupan constantemente por sus hijos, pero a menudo no pueden darles ningún sustento emocional. No pueden incorporar las experiencias de su propia infancia a la crianza de sus hijos, porque sería muy doloroso, por lo que mantienen bloqueada esa parte. Al niño torturado que está dentro del adulto no se le permite mostrarse o hablar. Tiene que permanecer escondido y callado. No puede reconocer la aflicción y el dolor de las lesiones emocionales que le causaron sus padres. Tiene miedo de no ser capaz de soportarlo, de modo que inconscientemente transmite sus temores no resueltos y su depresión a sus hijos. A través de la ansiedad, como si fueran niñas pequeñas, las madres se aferran a sus propios hijos, al mismo tiempo que, en su estado carente de emociones, los rechazan. Los problemas del niño comienzan con el nacimiento, cuando no puede mamar de su madre, y al mismo tiempo, cuando se ve anegado por los caóticos sentimientos, por el terror y la depresión de su madre. Replicará las experiencias y sentimientos de su madre sin haber sido él mismo traumatizado. Le cuesta trabajo comer, se enferma con frecuencia, se pone inquieto y más tarde le costará trabajo concentrarse en la escuela. Bulimia. La bulimia es la manera de ingerir desenfrenada y ávidamente grandes cantidades de comida en forma indiscriminada para después provocarse el vómito. Ataques de un apetito voraz pueden suceder varias veces a la semana o al día. Al breve sentimiento de alivio que produce el vómito le sigue una fase de abatimiento y culpa. Desde el punto de vista del trauma y del apego, la bulimia puede considerarse una consecuencia directa del abuso sexual en la familia. Por un lado, la niña tiene un hambre voraz de amor y de afecto que no son alcanzables, y en forma constante y adictiva trata de satisfacerlos comiendo grandes cantidades de alimento. Por otro, rechaza la cercanía incestuosa y el contacto físico sexualizado, los cuales encuentra repugnantes. La comida que ha ingerido con tanta voracidad tiene que vomitarse de nuevo. Para expresarlo metafóricamente, la nutrición emocional que recibe una niña de una madre que ha sido abusada sexualmente no es nada grata. La niña no la puede digerir. No puede tolerar la mezcla de sentimientos traumatizados que siente en su madre, los cuales están relacionados con el disgusto del contacto físico al tiempo que anhela la intimidad materna. En el ámbito emocional, lo único disponible de la madre es algo que hace sentir mal a la niña. Así debe distanciarse de su madre, lo que consigue mediante una conducta desafiante y agresiva. La repetición de esta conducta se revierte en desesperación y resignación.
La cercanía física de la niña con su necesidad de amor también recuerda a la madre el abuso sexual que padeció, y así la intimidad con la niña también se vuelve intolerable para ella, de modo que bloquea cualquier cercanía, separando sus sentimientos. Externamente ella funciona bien como esposa y madre, en tanto que internamente quiere huir. El padre esposo que se encuentra en esta dinámica tiende a representar el papel de un extra que no puede establecer contacto con su esposa ni con su hija. No entiende qué está pasando. Por lo general también es alguien que tiene dificultades de expresar su propio sufrimiento, de modo que externamente organiza y lleva una vida familiar bien ordenada y fantasea con que algún día, mediante la prosperidad material, tal vez pueda ablandar los corazones de su esposa y de sus hijos. Un aspecto importante de la bulimia es que se actúa en secreto, lo que indica que es una forma de proteger un secreto de la familia. Hacia el exterior todo parece decente y perfecto, y en apariencia nadie nota lo que está pasando en la familia. Conductas compulsivas. Las conductas compulsivas, lavarse las manos continuamente, tomar duchas durante horas y cambiarse frecuentemente de ropa, en un niño o en un adolescente, también pueden tener alguna relación con el abuso sexual de su madre. Las mujeres que han sido violadas a menudo presentan este tipo de conductas para tratar de lavar las huellas de la violación. Quieren estar limpias y puras de nuevo, por supuesto. Al lavarse no se les quita el sentimiento interno de haber sido deshonradas. En la intimidad emocional con una madre que fue violada, el niño puede asumir sus sentimientos de deshonra. La madre separa por completo el recuerdo de la violencia sexual y cuando los sentimientos separados afloran en la superficie durante la terapia, la paciente presenta intensos sentimientos de disgusto. El suceso de la violación incluso puede originarse en una generación anterior y así las consecuencias escondidas se transmiten de la abuela a través de la madre a la nieta. Otros trastornos compulsivos no siempre son la consecuencia de un trauma de vinculación combinado con violaciones sexuales. Debido a que tienen un importante componente alucinatorio, también pueden ser reacciones sintomáticas de un trauma del sistema de vinculación. Mantener o revelar los secretos familiares. Los delitos más graves cometidos por los seres humanos producen las heridas psicológicas y traumáticas más profundas. Delitos como el asesinato, el homicidio premeditado, el robo y la violación. Cuando tales actos se cometen fuera de la familia, las consecuencias son muy complejas. Por ejemplo, si un marido o un padre va a la guerra y mata, o tal vez se ve envuelto en una violación, o como profesional, por ejemplo, como abogado, doctor o científico, participa en cierta forma en una ejecución, o lleva a cabo experimentos en humanos, como sucedió en algunos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, o si una persona, madre, trabaja como vigilante en un campo de concentración. Estos hechos cometidos en este tipo de circunstancias tienen lugar fuera de la familia y, sin embargo, como todos los perpetradores de tales actos proceden de una familia e incluso tienen hijos, los delitos afectan todo el sistema familiar de vinculación. Los delitos como el asesinato, la violencia extrema o la sexualidad inadecuada, cometidos dentro del sistema familiar de vinculación, producen los efectos más devastadores. Estos actos incluyen el matricidio, el infanticidio y las relaciones sexuales con nuestros propios hijos o hermanos, actos que se proyectarán en todo el sistema familiar en un estado de trauma emocional y caos. A la familia le es imposible integrar emocional y psicológicamente tales sucesos, por lo tanto lo tienen que mantener en secreto.
¿Cómo puede lidiar una familia con sucesos así? Estos sucesos son tan difíciles de abordar en cualquier nivel que conducen a todo el sistema familiar de vinculación a un abismo de secreto y encubrimiento. El asesinato, el homicidio premeditado de un miembro de la familia o el incesto, que resulta en el nacimiento de un niño, son situaciones traumáticas de una clase muy particular. Varias personas de la familia se enterarán del hecho, y aunque tales hechos deberían producir la disolución del sistema familiar de vinculación, en especial la separación de la esposa y el esposo o de los padres e hijos, con frecuencia sucede lo contrario. La familia se une alrededor del secreto, se niega, se reprime, se esconde. Las situaciones específicas que pueden ocurrir incluyen el asesinato de un padre, de una madre o de un hermano que pueden camuflarse como accidentes. Un recién nacido con alguna discapacidad que es asesinado en secreto. Un recién nacido fruto de incesto que es asesinado o camuflado como un nacimiento tardío que es dado en adopción o entregado a un orfanato. Niños, resultado de relaciones incestuosas que se abortan incluso en etapas tardías del embarazo. Un niño producto de un incesto padre-hija que es atribuido a otro hombre y cuyo padre real nunca se menciona. Trauma de todo el sistema de vinculación. Los efectos de estos sucesos en un sistema familiar quizá no puedan resolverse durante varias generaciones. Crímenes cometidos fuera de la familia. Existen diferencias entre el efecto que en el sistema familiar de vinculación tienen los crímenes cometidos dentro de ese sistema y los crímenes cometidos contra alguien que no pertenece a ese sistema. Cualquier cosa que haga una persona tiene en cierta forma algún efecto en cualquier otra persona del sistema familiar. Por ejemplo, si un padre comete o participa en un asesinato, o si una madre toma parte de experimentos criminales en seres humanos mientras trabaja como enfermera, puede convertirse en una carga psicológica para el sistema familiar. Tales crímenes suelen mantenerse en secreto, de modo que para entender las consecuencias necesitamos saber cómo penetraron en la familia esos hechos. Por ejemplo, si se legan bienes robados a los hijos, la herencia puede convertirse en una carga de culpa o de vergüenza. O si una mujer tomó parte en el programa Lebensborn, Fuente de Vida, de Himmler, formó una pareja con un hombre de la SS y dio a luz un hijo que fue entregado a padres adoptivos, este hecho afectará sus relaciones con los hijos que llega a tener posteriormente. Por regla general, los delitos cometidos fuera de la familia producen menos confusión y menos división emocional que los daños cometidos dentro de la familia. Culpa. En principio, la solución a los sentimientos de culpa es el remordimiento del acto, la justificación y, en la medida de lo posible, la restitución. Para que esto suceda, se tiene que admitir el acto y la responsabilidad en dicho acto, pero este proceso no puede iniciarse a menos de que el hecho haya sido revelado. Algunos perpetradores, que no están completamente desensibilizados, tratan de mitigar su culpa en secreto. Pueden someterse a castigos y a algunas formas de expiación, de autosacrificio, o pueden tomar un camino de piedad exagerada, apareciendo como santos. Vergüenza. Generalmente la vergüenza atormenta al perpetrador aún más que la culpa y el miedo al castigo. Estar avergonzado significa que uno ya no desea ser la persona que realmente es un deseo de desaparecer, de no existir.
La vergüenza también es el temor al desprecio social, miedo a ser aniquilado, a ser borrado de la comunidad, el terror de perder nuestro derecho a la pertenencia, y como tal es muy cercano al miedo a la muerte. El psicoanalista Serge Tisserand escribió una monografía sobre el fenómeno de la vergüenza, en la que deja claro que también puede ser un sentimiento contagioso. Si alguien se siente avergonzado, los que lo observan se sienten inquietos y les gustaría acabar esta escena vergonzosa lo antes posible. Desde el punto de vista de Tisserand, la única forma adecuada de vencer el sentimiento de vergüenza radica en encontrar algo positivo en el mismo sentimiento. El esfuerzo de un individuo por recuperar su propia identidad, que le dará el derecho a ocupar un lugar en la comunidad. Una persona que no reconoce sus actos tal vez tienda a retraerse en la intelectualización o en la abstracción, por temor a desintegrarse si se permite expresar sus sentimientos. Por esta razón, algunos padres incapaces de admitir las cosas que hicieron durante la guerra y que desean mantener su imagen de hombres de honor ante sus familias, pueden volverse dogmáticos e insensibles hacia sus familias y hacia la comunidad. Su retraimiento en la intelectualización es una defensa ante el enfrentamiento del abismo de sus sentimientos. Además, un hijo que percibe los sentimientos de culpa, de responsabilidad y de vergüenza de sus padres tratará de proteger a los padres de estos sentimientos. También puede disociarse e intelectualizarse como una forma de mantenerse él mismo y a sus padres alejados de sus difíciles sentimientos. Así, si una hija trata de revelar la verdad del abuso sexual que está padeciendo, una de sus hermanas o hermanos pueden ayudar a sus padres a ocultar esta verdad, declarando que la niña está loca y que trata de denigrar a la familia.